Durante años, la vida de Atala Sarmiento fue vista como un ejemplo de estabilidad y éxito. Desde afuera, todo parecía encajar con una precisión casi impecable. Una carrera consolidada en televisión, una presencia constante frente a las cámaras y una relación que, a ojos del público, transmitía equilibrio y serenidad. Su sonrisa se convirtió en una especie de firma pública, interpretada por muchos como la prueba de una vida resuelta y sin fisuras. Sin embargo, lo que el mundo observaba era solo una superficie cuidadosamente iluminada. Detrás de esa imagen existía una cotidianidad mucho más compleja, sostenida por silencios, rutinas y emociones que no siempre tenían espacio para expresarse. Durante 12 años compartió su vida con David Ródenas, un hombre discreto, elegante y aparentemente estable, cuya presencia reforzaba la idea de una historia sólida. Nadie imaginaba que, bajo esa normalidad, comenzaban a formarse grietas invisibles que cambiarían todo. Los primeros indicios de la grieta. El inicio del cambio no fue abrupto ni evidente. No hubo una ruptura clara ni una señal definitiva que marcara el punto de inflexión. En su lugar, comenzaron a aparecer pequeñas inconsistencias que al principio resultaban fáciles de justificar. David empezó a pasar más tiempo fuera de casa, atribuyéndolo a compromisos laborales y proyectos que, en apariencia, eran legítimos. Atala, confiando en la estabilidad construida durante años, aceptaba esas explicaciones sin profundizar demasiado. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a sentirse distinto. Su presencia física ya no garantizaba cercanía emocional. Las conversaciones se volvieron más cortas, los silencios más largos y la conexión cotidiana empezó a diluirse sin explicación clara. Incluso en casa parecía distante, absorto en su propio mundo. Aunque Atala intentaba no dar lugar a la sospecha, su intuición comenzó a despertar con una fuerza difícil de ignorar, como una alerta silenciosa que se repetía constantemente. La verdad que comienza a filtrarse, la intuición que durante mucho tiempo había sido ignorada, empezó a ganar peso en la mente de Atala. Pequeños detalles cotidianos se transformaron en señales difíciles de descartar. El teléfono de David, antes un objeto sin importancia, se convirtió en un elemento siempre presente y protegido. Ya no lo dejaba a la vista, lo llevaba consigo incluso dentro de casa, como si guardara algo que no debía ser visto. Una noche, mientras él se encontraba distraído, un mensaje inesperado apareció en la pantalla. No fue una decisión planificada ni fría, sino un impulso nacido de la inquietud acumulada. Lo que leyó cambió la percepción de todo lo que había vivido hasta ese momento. No era una conversación aislada ni un malentendido. Era el inicio de una revelación mucho más profunda, una realidad paralela que no encajaba con la historia que ella creía haber construido durante más de una década. El impacto de lo oculto a Atala no reaccionó de inmediato. En lugar de confrontar, eligió observar, reunir piezas y tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Lo que descubrió en los días siguientes fue más complejo de lo que imaginaba. Los mensajes no hablaban de una simple distracción o de un error aislado, sino de una relación sostenida en el tiempo, cuidadosamente mantenida en secreto. La confianza que había construido durante años comenzó a desmoronarse lentamente, reemplazada por una sensación de desconcierto profundo. Cada recuerdo compartido adquiría un nuevo matiz, como si estuviera siendo reinterpretado desde otra perspectiva. Lo más difícil no era solo la posible traición, sino la sensación de desconocer por completo a la persona con la que había compartido su vida. El entorno público seguía igual, pero en su interior
se desarrollaba una transformación silenciosa que la alejaba cada vez más de la versión de realidad que todos creían conocer. El encuentro con otra historia. Con el tiempo, el nombre de otra persona apareció en la ecuación, dando forma a una verdad aún más compleja. No se trataba únicamente de una relación paralela, sino de una estructura emocional más amplia de lo que Atala había imaginado. La necesidad de entender la llevó a buscar respuestas fuera de su entorno habitual. Así fue como terminó encontrándose con alguien más, que también había sido parte de la vida de David, sin saber de su existencia. El encuentro no estuvo marcado por tensión ni confrontación, sino por una especie de desconcierto compartido. Ambos comprendieron rápidamente que no estaban en lados opuestos de una historia, sino dentro de la misma confusión. Ninguno tenía toda la verdad, pero ambos habían vivido fragmentos de una realidad que nunca fue completa. Esa coincidencia abrió una nueva perspectiva, una en la que la historia dejaba de ser individual para convertirse en un entramado mucho más amplio. La reconstrucción de lo incomprensible. A medida que la conversación avanzaba, las piezas comenzaron a encajar de una forma dolorosa, pero reveladora. Lo que antes parecía una relación exclusiva se transformó en la evidencia de una vida fragmentada, construida sobre múltiples versiones de la misma persona. Cada uno había recibido promesas distintas, explicaciones parciales y una imagen adaptada a sus expectativas. La comprensión de esta dinámica no trajo alivio inmediato, pero sí una claridad inevitable. Atala empezó a ver su historia desde una distancia distinta, menos emocional y más analítica. Lo que dolía no era solo la pérdida de confianza, sino la constatación de que había estado sosteniendo una realidad incompleta. Esa revelación marcó un punto de no retorno, donde la necesidad de entender dejó de ser suficiente y comenzó a surgir la necesidad de decidir qué hacer con lo que había descubierto, la decisión de romper el silencio. Después de un periodo de reflexión profunda, Atala tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Guardar silencio ya no era una opción sostenible. La carga emocional acumulada durante años necesitaba un espacio para ser expresada, no desde la confrontación personal, sino desde la necesidad de recuperar su propia voz. El momento elegido no fue privado, sino público, un escenario donde había construido gran parte de su identidad profesional. Hablar frente a las cámaras significaba exponerse, pero también recuperar el control de su narrativa. Por primera vez, no habló como figura pública, sino como persona. Sus palabras no buscaban culpables, sino claridad. Reconoció que la historia que había vivido no era la que creía y que el proceso de comprensión había sido tan doloroso como liberador. En ese instante, el silencio dejó de ser una carga para convertirse en el inicio de otra etapa, la exposición de la verdad. El impacto de su testimonio fue inmediato. La audiencia reaccionó con sorpresa, apoyo y también cuestionamientos, pero Atala ya no se encontraba en el mismo lugar emocional que antes. Lo importante no era la reacción externa, sino el acto de haber dicho en voz alta aquello que durante tanto tiempo había permanecido oculto. Mientras tanto, la otra parte de la historia también comenzaba a desmoronarse. Las versiones construidas durante años ya no podían sostenerse frente a la nueva realidad expuesta. La imagen de estabilidad que había definido la relación desapareció, dejando al descubierto contradicciones irreparables. Sin embargo, más allá del conflicto, lo que emergía era una sensación de cierre inevitable. La verdad, una vez pronunciada, no podía ser deshecha, y eso marcaba el final de una etapa que había definido gran parte de su vida adulta. El último encuentro.
El reencuentro entre ambos no tuvo la intensidad dramática que podría imaginarse. Fue más bien un espacio de reconocimiento mutuo de lo que había ocurrido. No hubo explicaciones suficientes ni respuestas completas, solo la aceptación de que la historia compartida había terminado de manera irreversible. Atala expresó con calma lo que había comprendido, que no podía permanecer en una realidad que ya no representaba lo que era. La conversación no buscó resolver el pasado, sino marcar su final. En ese intercambio breve pero definitivo, quedó claro que no había regreso posible a lo que una vez fue. La despedida no necesitó palabras finales grandilocuentes, sino la simple aceptación de que cada uno debía continuar por caminos distintos, cargando con lo vivido, pero sin posibilidad de reconstruirlo como antes. Un nuevo comienzo desde el silencio. Tras el cierre de esa etapa, Atala inició un proceso de reconstrucción personal que no dependía de explicaciones externas. El silencio que antes había sido doloroso comenzó a transformarse en un espacio de claridad. Alejada del ruido emocional de su pasado, empezó a replantearse su identidad desde una perspectiva más propia. Comprendió que su historia no se definía únicamente por lo que había perdido, sino también por la capacidad de reconocer cuándo era necesario detenerse. En ese proceso, descubrió una forma distinta de fortaleza, una que no dependía de mantener apariencias, sino de aceptar la realidad tal como era. Lo que antes había sido una vida construida sobre certezas externas se convirtió en una oportunidad para redefinir su propio camino. Y en esa nueva etapa, el silencio dejó de ser una carga para convertirse en una forma de libertad.